en su corazón y en el mío hay maldad. La palabra de Dios enseña que el pecado habita en nosotros. Sabemos lo que está bien, conocemos lo que es correcto, pero se nos hace fácil lo malo. Lo malo es atractivo. La Biblia lo llama pecado. De tal manera que vivimos en un mundo lleno de corrupción, porque la corrupción está en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. De tal manera que puede haber egoísmo, odio, mentira, indiferencia, desamor, irresponsabilidad. Puede haber muchas cosas malas en medio nuestro, porque todas esas cosas malas surgen del corazón humano. Pero esas son unas malas noticias, porque en esta vida estamos viviendo y pensamos que esto es todo lo que hay. Las Sagradas Escrituras dicen que después de esta vida hay una eternidad. Dice la Escritura que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez y después de eso viene el juicio. Tanto usted como yo, Dios va a haber un día que nos va a juzgar, y el juicio con el que Él nos va a juzgar va a ser un juicio justo. ¿Qué vamos a decir en nuestra defensa? Cada vez que mentimos, cada vez que fuimos egoístas, cada vez que tuvimos malos pensamientos, cada vez que hubo inmoralidad en nuestro corazón, sabíamos que era malo y lo continuamos haciendo. De tal manera que judicialmente, ante un Dios santo, justo, perfecto, y nosotros pecadores, estamos en un gran problema. Moralmente tenemos un problema ante un Dios santo, porque la maldad habita en nuestro corazón. Estas son noticias tristes, porque la condición humana, moralmente hablando, es problemática, es de pecado. Sin embargo, Dios ha provisto una respuesta, Dios ha provisto una solución. Desde la eternidad, Dios planeó un modo de que usted y yo pudiéramos salvarnos. Dice la Escritura que va a haber un día que se va a manifestar la ira de Dios. La Escritura lo llama la ira venidera. En ese día, Dios va a castigar por un castigo justo la maldad que usted y yo hemos cometido. De tal manera que estamos en problemas. Va a haber un juicio y somos culpables. Pero ahí va la respuesta, ahí va la solución que le queremos compartir. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con el propósito de salvar a los pecadores. Dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si usted reconoce su pecado delante de Dios, que ha hecho cosas malas delante de Dios, usted es candidato para que Dios lo salve y Dios lo perdone, porque precisamente a eso vino el Señor Jesucristo, a morir y pagar en la cruz del Calvario por sus pecados y los míos. Cuando el Señor estaba en aquella cruz sufriendo el castigo de Dios Padre por nuestros pecados, no por los de Él dijo, consumado es. Y eso quiere decir que la salvación que Dios ofrece a la humanidad es completa, es perfecta, no le falta nada. Probablemente usted dirá, es que yo he cometido muchos pecados, yo he hecho mucha maldad, no merezco el perdón de Dios. Déjeme decirle algo, tiene razón, no merece el perdón de Dios, como tampoco yo merezco el perdón de Dios. Ningún ser humano merece el perdón de Dios. Sin embargo, Dios nos amó tanto, dice la Escritura, tanto nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Dice la Escritura textualmente, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son buenas noticias, amigos, porque somos pecadores, hemos hecho cosas malas, somos culpables, Dios nos va a castigar. Sin embargo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pagó por sus pecados y los míos. Y el Señor Jesucristo, al haber resucitado, porque no solamente murió, sino que al tercer día resucitó con poder, y encargó a los discípulos y les dijo: vayan y prediquen el perdón de los pecados en mi nombre. De tal manera, amigo y amiga, que por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, usted puede ser perdonado de sus pecados. No importa que hayan sido grandísimos, no hay pecado más grande que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene el poder, la capacidad y la voluntad de perdonarlo. Usted es culpable, Cristo pagó la multa. De tal manera que Dios es perfecto, santo, justo y nos amó en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos de hacer? La Escritura dice: Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Es reconocer la maldad, reconocer el pecado y dar la media vuelta y decir: Señor, perdóname, he pecado, pero quiero que tú hagas algo conmigo. Necesito tu perdón, necesito tu salvación. Dice la Escritura que el corazón contrito, el corazón triste y el corazón humillado, Dios no lo desprecia. De tal manera que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió como hombre una vida santa, justa y perfecta, para predicar la palabra de Dios, para sanar a los enfermos y sobre todo para morir en la cruz por tus pecados y por los míos. De tal manera que en Cristo Jesús hay perdón por nuestros pecados. Hemos de poner nuestra fe y nuestra esperanza no en una religión, no en una organización, no en una criatura, en una persona. Hemos de poner nuestra fe en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Porque el Señor Jesucristo tiene poder y autoridad aún sobre la muerte. Él es el Salvador del mundo. En Él usted puede poner su fe, su esperanza. Cristo Jesús nunca jamás le ha fallado a nadie. Si usted viene arrepentido y creyendo y confiando en el Hijo de Dios, Él lo va a perdonar. Él le va a dar una vida nueva. Él le va a dar fe y le va a dar esperanza de vida eterna. De tal manera que cuando venga el juicio de Dios, usted pueda decir: reconozco que soy pecador, pero me arrepentí de mis pecados y creí en el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo prometió vida eterna a todo aquel que creyere en Él. Amén. De tal manera que le imploramos, amigos, reconcíliese con Dios. La respuesta de Dios, la solución de Dios a nuestra vida moral es Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo. Si usted se arrepiente y cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. El que encuentra al Hijo de Dios, encuentra la salvación. El que encuentra al Señor Jesucristo es perdonado de sus pecados. Le animamos, le exhortamos, le llamamos a que busque al Señor Jesús con todo su corazón, se arrepienta delante de Él y cree en Él, y encuentre en Él perdón de sus pecados y vida eterna. Aquí estamos un grupo de amigos que queremos compartir con ustedes estas verdades preciosas de la palabra de Dios. No lo eche el saco roto, considere lo que le decimos. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a saber que lo que estamos hablando es verdad y es un mensaje que viene de arriba, no es un mensaje nuestro, no es un mensaje que nosotros inventamos, es lo que la palabra de Dios dice para usted y para mí.
de tal manera que hay un grupo de amigos que nos gustaría platicar con usted. Si tiene dudas, si tiene comentarios, con mucho gusto quisiéramos hablar más de la palabra. Hay un grupo de amigos aquí con estos folletos que hablan de la eternidad y otros más que hablan de la palabra de Dios. Nos interesaría mucho platicar con ustedes. Gracias.